Queridas amigas, queridos amigos, que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. La verdad que para mí es un agrado poder llegar a tu hogar, poder llegar para que tú le dediques tiempo a escuchar la palabra de nuestro Dios y agradecerte por compartir los mensajes, agradecerte porque te suscribes, pero muy en especial agradecer porque compartes. La verdad que hay personas que muchas veces se preguntan cómo pueden colaborar con la obra de Dios, compartiendo con tus contactos, ¿no es cierto?, especialmente de WhatsApp. Asimismo, como te llega el mensaje, tú puedes compartir con otras personas. No tengas miedo. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Comparte el mensaje, querida amiga, querido amigo que me escucha, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, a tus compañeros de trabajo. Comparte el mensaje. Tú no sabes, puede haber justo una persona que estaba esperando un mensaje. A mí me ha pasado ya varias veces. Justo las personas a veces están esperando el mensaje y después, ¿no es cierto?, contenta, en este caso con alegría, y nos dicen qué bueno que mandaron este mensaje. Y eso es algo ya muy gratificante. Quiero que medites un poco y meditemos juntos allí en el libro de Isaías capítulo 5. No sé si lo sabías, pero allí en el libro de Isaías capítulo 5 hay una parábola y lleva como título, dice, Parábola de la viña. El profeta Isaías nos relata allí, dice, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado, dice, en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Mira el versículo 7, es un versículo clave, dice: Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Aquí el profeta Isaías, inspirado por nuestro Dios, dice que da una parábola. Dice, ¿no es cierto?, que allí había un amado, dice, que él cantó el cantar a su viña. Y dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La ladera era fértil. La había cercado, la había limpiado, había plantado vides escogidas, había edificado, dice, en ella una torre, y echó también en ella, dice, un lagar, y esperaba que diese uvas. Y dice, y dio uvas amargas, uvas silvestres. La pregunta es, dice allí, dice, ¿no es cierto? Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer mi viña que yo no haya hecho por ella? Y el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa
de Israel. Dios cuidó a su pueblo, Dios lo sacó. Dios, ¿no es cierto?, cuando tuvo que abrir el Mar Rojo lo abrió, cuando tuvo que abrir el Jordán lo abrió, cuando tuvo que alimentar a sus hijos con maná, lo hizo. Cuando le faltaba el agua, le dio el sustento del agua. Dice que sus pies no se cansaron, dice que sus sandalias no se gastaron. ¿Qué más podía hacer él por su viña, por su pueblo? Te quiero invitar al libro de Mateos capítulo 3. Mateos capítulo 3. Mira lo que sale allí, algo muy, pero muy interesante. Mateos capítulo 3, versículo 2. Dice lo siguiente. Dice, Mateos 3:2 dice, y diciendo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Quién vino? Dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, el más grande de los profetas según Jesús que ha pisado la tierra. ¿Quién fue? Juan el Bautista, el que preparó, dice, el camino para la primera venida de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Preparó el camino para la primera venida de Jesús. Y el versículo 2, mira lo que dice allí. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista en la primera venida de Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista en la primera venida de Jesús? Mateos 3:2 dice, y Juan, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero resulta que, ¿no es cierto?, cuando Jesús ya aparece, mira cuál era el mensaje de Jesús. Vamos a ir al mensaje de Jesús. Está allí en el libro de Mateos 4:17. Mira lo que dice allí. 4:17. Ahora ya no Juan el Bautista, sino que Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Mateos 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que tenía Juan el Bautista era el mismo mensaje que tenía Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús y Juan el Bautista decían que el reino de los cielos se había acercado? ¿Qué querían ellos lograr? Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, hablábamos lo primero de una parábola de una viña, que se la habían cercado, que la habían cuidado, que la habían regado, que la habían abonado. Y dice que aquella viña dio uvas, frutos silvestres, frutos amargos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros debemos de preguntarnos si realmente ahora, en este tiempo, el reino de los cielos realmente se ha acercado. Pero ¿y por qué Jesús en aquel tiempo dijo con Juan el Bautista el reino de los cielos se había acercado? ¿Saben por qué? Porque el tiempo de gracia para el pueblo judío se estaba a punto de terminar. Porque el tiempo de gracia para el pueblo judío se estaba a punto de terminar. ¿Sí? Por eso era que ellos traían ese mensaje. Y ellos decían, Juan el Bautista, ¿se acuerdan que decía? El hacha está puesta a la raíz de los árboles y está pronto a ser cortado. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y está pronto a ser cortado. Sigamos el mensaje.
Te quiero invitar al libro de Lucas capítulo 13. Lucas 13. Allí sale algo muy pero muy importante para que podamos comentarlo y poder verlo. Lucas capítulo 13. Mira lo que sale allí en Lucas 13. Voy a leer 13 versículo 1 en adelante. Voy a leer varios versículos aquí en el Lucas 13. Dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, mira lo que les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, dijo Jesús. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que si eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Saben que hoy en día hay una corriente de tradiciones que muchas personas dicen, no, es que nosotros pertenecemos a tal religión, no es que nosotros guardamos la Biblia, no es que nosotros tenemos cargos en la iglesia, no es que nosotros aquí, no es que nosotros acá. Y Jesús aquí es claro y es preciso, le dijo, mire, ¿ustedes piensan que los galileos son más pecadores que ustedes? ¿Ustedes piensan que a estos que les sucedió, que se les cayó una torre, ustedes, ¿no es cierto?, creen que porque a ellos se les cayó, dice que a ustedes, ¿no es cierto?, van a quedar así salvos? Y Jesús les vuelve a decir, no, os digo que no. Si ustedes no se arrepienten, van a terminar igual que ellos. Igual que ellos. Y aquí viene lo maravilloso. Mira lo que dice San Lucas 13:6. Dice, a esto quería llegar. A esto quería llegar cuando dice aquí Lucas 13:6. Le pido, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo que me ilumine, porque aquí está el centro de este audio. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? Jesús. Aquí Jesús, mira lo que dice. La misma parábola casi que sale en Isaías capítulo 5, Jesús ahora la dice en el libro de Lucas. Mira qué interesante, mira lo que dice. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre, dice, una higuera, dice, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, dice, y no lo hallo. Córtala, dijo Jesús. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía, dice, este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, dice, y si diere fruto, bien, y si no, dice, la cortarás después. Es muy interesante esta parte, queridas amigas, queridos amigos que me escuchan. Esto es muy, pero muy, pero muy interesante. Porque si tú lees esto, lo voy a leer ahora más lento, nos vamos a dar cuenta, por favor, mira, que esto es algo maravilloso lo que sale aquí. Dice, tenía un hombre, dije Jesús relatando esta parábola, dice, ¿qué cosa tenía? Una higuera. ¿A quién representaba la higuera? ¿Representaba a quién? Al pueblo de Israel. ¿A quién representaba la higuera? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dice, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y dice, y no lo halló. ¿Quién vino al pueblo de Dios? Jesús. Vino a su pueblo y dice que su pueblo no lo conoció. Y dice allí, ¿no es cierto?, que vino a visitar su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y mira lo que dice aquí. Aquí quiero hacerte un alcance. Porque aquí Jesús
está hablando con su Padre Celestial. Jesús aquí tiene una conversación, el Hijo con el Padre. Mira, dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, le dijo Jesús, que vengo a buscar fruto a esta higuera, y no lo hallo. Y allí Jesús le responde, le dice, córtala. O sea, el Padre le responde y le dice, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Y mira lo que Jesús le responde, dice, Jesús entonces respondiendo le dijo al Padre, le dice, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Y aquí Jesús le dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio hasta lo que lo crucifican. 3 años y medio desde el bautismo hasta la crucifixión de Jesús, 3 años y medio, justo, exactos. Y cuando Jesús llevaba 3 años, Jesús contó esta parábola y Jesús le dice, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en mi viña y no encuentro nada. Y el Padre le dice, bueno, córtala. Y Jesús en su misericordia le dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortaré después. La cortaré después. ¿Y cómo termina esta historia? Mateo 21:18. ¿Cómo termina? Vamos a ver cómo termina. Mateo 21:18. Dice lo siguiente. Maldición de la higuera estéril, como título. Mateo 21:18 dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué es lo que había dicho Jesús cuando cumplió 3 años de su ministerio? Dice, maestro, le dijo, todavía, Padre mío, no cortemos la viña, no cortemos la higuera, porque puede que dé fruto. Y dice que cuando Jesús cumple los 3 años y medio de su ministerio, Jesús dice que vio una higuera, dice que le dio hambre, dice que iba pasando por allí y dice que la higuera, ¿qué cosa tenía? Solamente hojas. Solamente tenía la higuera, dice allí, hojas. Y Jesús le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se fue y la higuera se secó. Aquella higuera que Jesús la había cercado, la había cuidado, la había regado, la había abonado, que había cuidado de ella, que veló por ella, dice que la higuera se terminó secando. Pero me llama la atención algo, dice que la higuera estaba llena de hojas. O sea que por fuera la higuera era bonita, hermosa, atrayente, pero por dentro no tenía frutos. ¿Será que nosotros por fuera parecemos algo hermoso? Somos un pueblo hermoso, frondoso, con hojas, pero por dentro estamos sin dar fruto, quizás podridos. Sin duda que tenemos que preocuparnos de nuestro interior. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, arrepentíos, porque el tiempo de gracia está pronto a terminarse. Jesús pronto dice que va a salir del santuario. Jesús pronto dice que va, a derramar su Espíritu Santo a los hijos de Dios, porque Dios quiere formar y va a obtener un ejército para terminar el mensaje en esta tierra. La respuesta es, si Jesús nos ha sacado de Egipto, si Jesús nos ha cuidado, si Jesús te ha bendecido, si Jesús te ha abonado tu tierra, si Jesús ha cuidado de ti, ha cuidado de tu familia, si Jesús te ama, ¿por qué no dar frutos de arrepentimiento?
Y qué mejor que terminar esta historia con el libro de Lucas, capítulo 15, si no me equivoco. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11 dice lo siguiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y las repartió a los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a la hacienda, dice, para que apacentase, ¿qué cosa? Los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero dice, nadie le daba, dice, ¿qué cosa? Nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo algo muy interesante lo que sale aquí. Miren lo que sale aquí. Dice que volviendo en sí, dice, este versículo a mí me llena de esperanza, porque ¿saben lo que dice aquí? Aquí está el arrepentimiento, aquí está lo bello de este mensaje. Dice aquí claramente, dice que este hijo que se había ido lejos de su padre, este hijo dice que lamentablemente había dejado quizás los caminos de Dios, dice que había dejado las cosas de la iglesia, que había caminado en cosas, dice, se apartó de los caminos de su padre, pero dice que volviendo en sí. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a volver en sí? ¿Cuándo nosotros vamos a volver en sí? La verdad es que queremos hacer que Dios llene nuestros corazones. Volvamos en sí, volvámonos a Dios, arrepentidos porque el tiempo de gracia está pronto a terminar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Trata de compartir este mensaje con tus amigos, con tus más cercanos, con tus familiares. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y deseo que la paz de Dios esté contigo en este día sábado y por siempre. Y recuerda, volviendo en sí, aquel hijo que todo lo había malgastado, volvió a la casa de su padre y su padre lo besó y estuvo con él y lo recibió. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En el nombre de Jesús te deseo una gran bendición. Amén.